Hoy estaré hablando bajo el tema Jesús es Dios. Así que busque su Biblia para que la tenga a su alcance y de esta manera pueda dar lectura a la palabra del Señor juntamente con nosotros en este día para la gloria y la honra del Señor. Es una gran bendición de parte del Señor que me concede el poder predicar la palabra de Dios no solamente a la iglesia de Jesucristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando bajo este tema, Jesucristo es Dios. Yo soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la preciosa ciudad de Tampa. Reciba un saludo de parte de la hermana Milagro y de mi parte para todos y en especial a los hermanos de la iglesia de Tampa. Así que sin más preámbulo, busque su Biblia, ábrala y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias. Te suplico, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que bendiga nuestras vidas, oh Dios, a través de tu palabra, y que ésta no torne atrás vacía, sino que haga la obra para la cual la has enviado a los hombres. Bendice a tu pueblo, edifica tu iglesia, Padre, salva a los perdidos. Aquellos que no te conocen, oh Dios, sean tocados por tu Espíritu Santo y que tú, oh Dios, les salve para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, toda la gloria es para ti. Amén, amén. Una de las enseñanzas que el diablo ha introducido en la iglesia en estos días del fin es hacer creer al mundo y a los cristianos que Jesucristo no es Dios. Hay quien dice que Jesús fue un profeta, otros dicen que fue el arcángel Miguel. Esto es que Jesús es de todo menos el Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia, el libro de Dios, habla y testifica sin lugar a dudas que Jesús es Dios manifestado en carne. Negar que Jesús es Dios, aleluya, y decir que no lo es, y que la palabra del Señor nos habla de estas doctrinas, aleluya, como doctrina de demonio. Así que negar que Jesús es Dios, la Biblia dice que son doctrinas de demonio. En Primera de Timoteo, capítulo 4, los versos 1 y 2, nos dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Así que, amado, decir que Jesús no es Dios es un mensaje de los pastores que detienen con injusticia la verdad. Como dice Romanos capítulo 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El enemigo de las almas ha hecho todo lo posible para que los hombres nieguen la divinidad de Cristo,
que Cristo simplemente fue un buen hombre, un profeta, un ilustre, pero que no fue Dios. Pero nosotros sabemos, amado, por la palabra de Dios, por el testimonio de las Sagradas Escrituras, que Jesucristo es el Emmanuel de Dios, el Dios hecho carne. La doctrina de la deidad de Cristo es uno de los pilares fundamentales de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Amado, es un pilar muy fundamental, una doctrina esencial. Amado, porque si Jesús no es Dios, amado, nosotros podemos decir que aún estamos en nuestros pecados. Porque Él no podría ser, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaríamos todavía en nuestra condición caída, en nuestros pecados. La sangre de su Hijo Jesucristo no nos hubiese limpiado de todos nuestros pecados, sino que estaríamos destinados a un lugar de tormento por toda la eternidad, porque hemos creído en uno que dijo ser Dios y que no lo fue. En los tiempos de Cristo, los religiosos, los fariseos, los saduceos, todo el Sanedrín tenía un solo objetivo y era darle muerte a Cristo, porque Él siendo hombre se hacía Dios. Por eso leemos la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es, amado, lo que causó, lo que colmó la copa, con el fin de que buscaban darle muerte a Cristo porque se hacía igual a Dios. En la Biblia vemos que Cristo tiene los mismos atributos de Dios. La Biblia nos dice que Jesús es omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versos 24 y 25, nos dice la palabra del Señor: pero Jesús mismo no se fijaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El atributo de la omnisciencia de Dios, hermano, solo le pertenece a Dios. El enemigo de las almas, nuestro antiguo amo, el diablo y Satanás, no sabe todas las cosas, pero Dios sí. Él es omnisciente. Y leímos aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan que Jesús es omnisciente, porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versos 16 y 18, el relato bíblico de Cristo en el pozo de Jacob, donde se encontró con la mujer samaritana, a quien el Señor confrontó, porque el Evangelio tiene que confrontar. Si el hombre, el pecador, el descarriado no es confrontado con la palabra del Señor, él o ella no podrá dar un giro de 180 grados y permanecerá en su pecado. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 4, en el verso 16 al 18, Jesús le dijo a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que vemos que el Señor no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque bajo ese atributo divino de la omnisciencia de Dios, que Cristo siendo Dios poseía, también le dijo a la mujer samaritana: busca a tu marido. Y cuando ella le dijo: no lo tengo, le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es el tuyo. En este mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan,
en el verso 29, que nos relata el mismo suceso de la samaritana, después que tocada bajo el poder de Dios, corrió a la ciudad y trajo todo el pueblo con el pretexto, con el mensaje, con la noticia: ven para que vea un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cristo, amado, es la palabra griega, que es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Por lo tanto, el Cristo, el ungido de Dios, aleluya, es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para la palabra hebrea Mesías. Es decir, que Cristo es el ungido de Dios. Él es el Mesías prometido. Alabado el Señor. También en la vida de Cristo, aleluya, como Él es Dios, tenía el atributo de Él es omnipresente. Es decir, puede estar en todo lugar. Aleluya. Aunque Cristo estaba limitado mientras estaba aquí en la tierra. Aleluya. Pero nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es como el relato de Natanael, que el Señor le dijo, cuando él le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y cuando él le dijo al Señor: ¿de dónde me conoces? El Señor le dijo: cuando estaba debajo de la higuera, te vi. La omnipresencia del Dios Todopoderoso, del Cristo Dios hecho carne, amado, es un atributo que solo le pertenece a Dios. Y por lo tanto a Cristo, porque Cristo es Dios. También el atributo de la omnipotencia de Dios, es decir, que Él es omnipotente. Eso significa que tiene todo poder. En Apocalipsis capítulo 1, versos 7 al 8, nos dice la palabra del Señor: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. En Mateo capítulo 28 nos dice la palabra del Señor, después que el Señor resucitó de entre los muertos, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese es un atributo que solo le pertenece a Dios y a Cristo, que Él es Dios. Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, verso 14, dijo Moisés a Dios: he aquí que luego que yo llegue a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esa fue la manifestación de Dios a Moisés, en el cual Dios se identifica, se revela a Moisés, para que Moisés fuera el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Siglos más tarde, en la vida de Cristo, en Juan capítulo 18, los versos del 4 al 6, cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní y una turba religiosa, alabado Dios, guiada por Judas Iscariote, aleluya, fueron allí para prender al Señor. Y en Juan capítulo 18, verso 4 al 6 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a los que venían a arrestarle: ¿a quién buscáis? Le respondieron:
A Jesús Nazareno, dijeron el Sanedrín, aleluya, la guardia del templo y los que habían ido a prender al Señor, una turba, alabado el Señor, que él mismo dijo, ¿cuántas veces estuve yo en el templo y no hicieron nada, no me arrestaron? Pero allí aprovecharon, aleluya, la traición de Judas y fueron, amado, al huerto. Y el Señor se adelantó y le preguntó a ellos, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amado, Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento, porque Jesús es Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice la palabra del Señor en los versos 8 al 10. Juan 14, del 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oye, amado, allí los discípulos, los apóstoles, viendo las maravillas de Dios, predicando la palabra con poder y señales y prodigios, viendo el poder de Dios en acción por medio del nombre de Jesús y ministrando por más de 3 años, amado, aleluya, bajo la autoridad, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Ahora Felipe le pregunta a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Él hace las obras. Qué tremendo, amado. Aleluya. Es que Jesucristo es Emmanuel. Como dijo el profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con vosotros. En primera de Juan capítulo 5, en el verso 20, dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Amado, la Biblia nos dice, gloria a Dios, que solo Dios puede salvar. No hay otro salvador. Hay un tema primordial de la Escritura, el tema de la Biblia, es un Salvador divinamente escogido por Dios. Pero las Escrituras, amado, nos enseña que no hay dos salvadores, que solo hay un solo Salvador. Y la Biblia señala quién es: Dios. En Oseas capítulo 13, en el verso 4, solo Dios puede salvar al pecador. Oseas capítulo 13, verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y eso fue palabra de Jehová. Aleluya. Esa es la palabra que procedió del aliento de Dios, del Dios que es 3 veces santo, el Dios que no cambia, que no miente. Aleluya. Él dijo que no hay otro Dios fuera de él, ni habrá otro Salvador que no fuese Dios. En Isaías 43, 11 nos dice la palabra: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que el Señor fue claro. Él señaló que el único que puede salvar al hombre
el único Dios y Salvador es Jehová Dios de los ejércitos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, leemos en el verso 42, Juan 4, 42. Y decía a la mujer, decía a la multitud, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que Oseas, Isaías, Dios habló por medio de estos profetas de que hay un solo Dios y un solo Salvador. Y encontramos aquí el pueblo de la ciudad de Samaria, que fue llevado al pozo de Jacob por esta mujer que evangelizó al pueblo. Los trajo a los pies del Señor y ellos tuvieron que expresar de haber escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Después que escucharon el evangelio de los labios de Cristo de la gloria, de Cristo Dios, ellos llegaron a la conclusión y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En Tito capítulo 2, en el verso 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que tanto el profeta Oseas como Isaías, ellos especificaron que solo había un solo Dios y un solo Salvador, Jehová. Y aquí vemos, hermano, el apóstol Pablo escribiendo, aleluya, a Tito, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, de que hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo. Y es porque Cristo es Dios. Jesús, la Biblia dice que es el verbo, es decir, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice la Escritura, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amado, por más que han intentado distorsionar este verso bíblico, violando todos los principios de la gramática griega, alabado Dios, para tratar, hermano, de poner en una condición inferior a Cristo. Y termina este verbo diciendo que Él era un Dios. Aquellos que alteran el sagrado texto, amado, se convierte en politeístas, porque ahora tienen varios dioses. Pero nosotros que tenemos la palabra del Señor, que no está adulterada, que es la que procede del aliento de Dios, que es la palabra que Dios habló por los santos profetas de Dios, hermano, nos hace ver, entender a nuestra mente y a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento que Jesucristo es Dios. En Apocalipsis capítulo 19, en el verso 13, dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. La Biblia también no solamente dice que Jesús es el verbo, la palabra, la acción de la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos testifica, nos enseña, nos revela, amados, que Jesús es la imagen del Dios invisible. En Colosenses capítulo 1, en el verso del 15 al 16, nos dice la palabra, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, vaya conmigo los versos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, escuche bien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, aleluya, ese es nuestro Dios, aleluya, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la imagen, la sustancia misma de Dios. Jesucristo es Dios. Aleluya. A través de la historia de la iglesia, amado, la iglesia de Jesucristo ha sufrido ataques contra distintas doctrinas bíblicas, como que Dios predestina desde antes de la fundación del mundo a los que van a ser salvos y los que jamás tendrán oportunidad de salvación, haciendo de esta manera a Dios acepción de personas. Que Cristo no murió por toda la humanidad, sino por los elegidos, esto es, los salvos siempre salvos. Esta es la enseñanza de la salvación según Juan Calvino y no según la Biblia. Y los que niegan la Trinidad, la manifestación de un solo Dios en tres personas, y que Jesucristo no es Dios. Amados, cuando el diablo no puede destruir la iglesia desde afuera, hará lo posible para destruirla desde adentro. Y usará, si es posible, hasta los pastores, como dijo el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aleluya. Bien lo dijo el predicador inglés Carlos Spurgeon. Él dijo, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas con la palabra de Dios, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Nosotros leímos el comienzo de este mensaje en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Más claro ni el agua. Ahí leímos en 1 de Timoteo capítulo 3, 16, donde dice, e indiscutiblemente, en otra manera, amado, sin lugar a duda, o imposible de equivocarnos, Dios fue manifestado en carne. En Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, la palabra del Señor lee así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si el ángel le dio el mensaje, aleluya, que le pusiesen el nombre o que se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, aleluya,
entonces lo que dijo el ángel no fue cierto si Jesús no fuera Dios. Pero como Jesús sí es Dios, Él es el Emmanuel. Así que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. También dice que Él fue justificado en el Espíritu. En Lucas capítulo 3, en el verso 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También dice que fue visto por los ángeles. Aleluya, Él habitó. Eso habla de la preexistencia de Cristo. Aleluya, de que Él siempre ha existido. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, 2, que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho. No es que Jesús fue creado, es que Jesús es Dios. También nos dice en ese verso de primera de Timoteo capítulo 3, 16, predicado a los gentiles. En Lucas capítulo 4, en los versos 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. También nos dice en primera de Timoteo 3:16 que fue creído en el mundo. Nosotros sabemos de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice en primera de Timoteo capítulo 3:16 que Él fue recibido arriba en gloria. En Hechos capítulo 1, verso 9 al 11 dice: alabado el Señor, que mientras ellos miraban, aleluya, habiendo dicho estas cosas, el Señor, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús es Dios. Él fue levantado allí en el monte, aleluya, de los olivos. Fue levantado y ascendió a los cielos, cumpliéndose su palabra, sus promesas, como en el Evangelio de Juan capítulo 14, donde Él en su despedida les dijo a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Jesús fue llevado al cielo desde el monte de los olivos. Aleluya. Porque como dice en primera de Timoteo 3:16, que fue recibido arriba en gloria. Pero ese Cristo, que es Dios, vendrá pronto por su iglesia. Vendrá pronto por los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amigo, hermano, Jesucristo es Dios. No importa todas las enseñanzas desviadas y privadas del texto sagrado de Dios, de la Biblia, que los hombres buscarán los pretextos, aleluya, con el fin de decir que Jesús no es Dios.
aleluya, de que es simplemente o fue un hombre bueno, un profeta, el arcángel Miguel, y con toda clase de engaño, hermano. Pero la Biblia nos habla, aleluya, que Jesucristo es Dios. Recibe a Cristo, el único el cual la Biblia dice en Oseas, aleluya, capítulo 13, y en Isaías, de que solo hay un Dios y habrá un solo Salvador. Y que en Tito dice que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entrégale tu vida a Cristo. Ríndete a Él. Clama a Dios en estos momentos y pídale al Señor que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Dígale: Jesucristo, en mi corazón hay un lugar para ti. Da 180 grados, aleluya, una huerta ahí, hermano. Dele la espalda al pecado, amigo, y permite que Dios salve su vida. Entrégale tu corazón a Jesús. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Oremos. Señor y Padre celestial, Dios todopoderoso, venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Dios, tú eres Dios. Aleluya. Que hiciste todas las cosas. Que creaste el universo, Padre Santo. Y que pusiste al hombre en esta tierra para que te sirva. Mira, oh Dios, aquellos que no te conocen. Sálvale. Oh Dios, rompe toda atadura, toda cadena de impiedad. Señor, sálvales y perdona sus pecados. Y que Jesucristo, que es Dios, nuestro Salvador, entre en su vida, los transforme para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Señor. Amén. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés, del Movimiento Misionero Mundial, que radica, amado, en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.